La princesa Deokai nació del último monarca de Corea, el rey Gojong. Sin embargo, más tarde se vería obligada a trasladarse a Japón por las autoridades japonesas imperiales que gobernaban Corea en ese momento. Luego comenzó a sufrir de una variedad de enfermedades mentales, las cuales la atormentarían por el resto de su vida. Esta es la historia de la última princesa de Corea. La mujer conocida en la historia como princesa Deokai, en realidad no recibió un nombre después de su nacimiento en el Palacio Changdeok en Seúl, el 25 de mayo de 1912. Nació del emperador coreano Gojong y su concubina Jang Win, y al principio fue tratada como si fuera una hija ilegítima. Sin embargo, esta situación no duró mucho tiempo, ya que la niña pronto ganó el afecto de su padre, y finalmente en 1917, a la edad de 5 años, fue formalmente reconocida y registrada como parte de la familia imperial como la princesa Deokai. La princesa había nacido en la familia imperial y estaba creciendo en el palacio imperial durante un período turbulento. Desde 1392, el reino de Corea había sido gobernado por la dinastía Joseon. Aislado y cortado del mundo durante siglos, el reino había prosperado a su manera. Pero el siglo XIX había traído nuevos desafíos. Las grandes potencias occidentales de Europa y América del Norte estaban expandiendo cada vez más sus esferas de influencia hacia el lejano Oriente, trayendo nuevas culturas, tecnologías y gobiernos. A partir de mediados de los años 50 del siglo XVIII, Japón había experimentado crecientes incursiones de los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, quienes forzaron agresivamente al país a abrir el comercio a las influencias occidentales. A partir de 1870, Corea se convirtió en el centro de atención. De hecho, una vez que Japón experimentó un periodo de rápida modernización en los años 1860 y 1870, cada vez tenía más planes sobre la península de Corea. Bajo el liderazgo de la reina Min, consorte del rey coreano Gojong, en los años 1880 y 1890, el país resistió ferozmente la intervención occidental y japonesa, a menudo aliándose con Rusia contra los japoneses. Sin embargo, una serie de eventos en los años 1890 y 1900 habían desgastado a Corea y terminado su lucha por mantener su independencia. En 1910, Japón prácticamente anexó el país. El rey Gojong, quien brevemente se proclamó a sí mismo emperador de Corea, a finales de los 1890, fue obligado a abdicar, aunque las autoridades japonesas le permitieron mantener su posición en una capacidad en gran medida ceremonial, como una especie de emperador emérito. Efectivamente, entonces, la familia real, en la que la princesa Deokai había nacido en 1912, no era más que un régimen títere. El Imperio de Japón fue el verdadero poder en Corea desde 1910 en adelante y gobernó el país a través de un gobierno de ocupación. La administración japonesa en Seúl y el gobierno central japonés en Tokio darían forma al curso de la vida de la princesa Deokai en más de una manera. Aunque Gojong tuvo muchos hijos, varios de ellos murieron a una temprana edad, empujando a Deokai hacia arriba en la lista de sus hijos mayores. Sin embargo, esto creó sus propias dificultades, ya que hizo que las autoridades japonesas en Corea fueran más propensas a interferir en sus asuntos, particularmente a partir de 1917 en adelante, después de que se registró oficialmente como miembro de la familia imperial. En un esfuerzo por evitar que las autoridades japonesas intentaran dictar cómo debería proceder su vida, Gojong intentó en 1919 organizar un matrimonio para su hija menor. Antes de esto, ya había establecido el jardín de infancia del Palacio Deoku para Deokai en Jeokjang, para evitar que la enviaran a Japón, como ya habían hecho con sus hermanos. Ahora también se planeaba un matrimonio para consolidar sus lazos con Corea. La unión que se propuso fue con Kam Jang-han, un sobrino de uno de los camareros de la corte senior en Seúl, Kim Hwa-jing. Sin embargo, debido a las objeciones de las autoridades japonesas en Seúl, el matrimonio fue bloqueado.
Luego, la repentina muerte de Go-jong solo días después, el 21 de enero de 1919, aseguró que no se intentarían más matrimonios organizados en Corea para la princesa. Pero Jong no había estado enfermo en ese momento, y hubo especulaciones de que había sido envenenado por las autoridades japonesas en Seúl, posiblemente debido a sus esfuerzos secretos para casar a su hija con un dignatario coreano. Esta teoría nunca ha sido desacreditada, y es posible que así fue como de hecho encontró su fin. Ahora, con su padre muerto, la princesa era efectivamente una protegida del gobierno japonés de ocupación en Seúl. Aunque su madre estaba viva, por el momento, su vida continuó con cierto grado de normalidad, y fue enviada a asistir a la escuela Inodai en la capital coreana. Pero su vida pronto tomaría un giro drástico a mediados de los años 20. En 1925, como parte de la política del gobierno japonés de intentar frustrar cualquier posibilidad de rebelión en Corea, Diakai fue sacada de su patria y enviada a Japón mismo. Tenía solo 13 años en ese momento. Mientras vivía aquí a finales de los años 20, asistió a la escuela Gakushin en Tokio, que se había establecido como una escuela vocacional en 1923. Allí aprendió costura y educación cultural. Muchos detalles de su vida en Japón son mayormente desconocidos. Se le permitió volver temporalmente a Corea a inicios de los años 30 para asistir al funeral de su madre. Es alrededor de este tiempo que se pueden rastrear por primera vez sus dificultades de salud mental. Habiendo regresado a Japón, se registró que comenzó a sonambular mientras su comportamiento se volvía más errático en los meses siguientes. Finalmente se le diagnosticaría con lo que se llama demencia precoz en el siglo XX temprano. Este es un término médico en desuso, que generalmente se aplicaba en ese momento a cualquier tipo de trastorno psicótico deteriorante. Una evaluación más apropiada de la condición de Diakai hoy concluiría que ella estaba sufriendo de esquizofrenia, caracterizada por episodios frecuentes o periódicos de psicosis. A pesar de sus crecientes dificultades, el gobierno japonés estaba decidido a casarla con un esposo japonés, una vez que alcanzara una edad apropiada, y su condición se hubiera estabilizado lo suficiente para que la boda pudiera llevarse a cabo. En consecuencia, en el transcurso de los años 30, el emperador japonés Daishoji concluyó que Diakai se casaría con el conde So Takeyuki, miembro de una familia noble japonesa de clase media. El clan So, del cual provenía, había gobernado la isla de Tsushima, en la costa occidental de la isla central y más grande de Japón, Honshu, durante varios siglos, antes de la reorganización de la sociedad japonesa en los años 60 y 70 del siglo XIX. Había una razón específica, y es que debido a su posición en el extremo occidental del archipiélago japonés y su proximidad a la península de Corea, había desempeñado un papel en las relaciones entre Japón y Corea durante siglos. Ahora, la hija del último rey de Corea se casaría con el jefe de ese mismo clan. La boda debía tener lugar en la isla Tsushima el 8 de mayo de 1931. Desde entonces, el estado de Diakai empeoró. Esto no fue culpa de su esposo. Según todos los informes, él era un esposo considerado, y de hecho, la joven pareja rápidamente dio la bienvenida a una hija, cuando su hija, llamada Maise, en japonés, nació el 14 de agosto de 1932. Sin embargo, para el año siguiente, la condición de querida Kai decaía rápidamente, y en 1933 fue admitida en un hospital mental por primera vez. Ella pasaría años aquí por intervalos, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Sabemos poco de su vida durante estos tiempos, lo cual no es sorprendente dada la naturaleza secreta de abordar los trastornos de salud mental en cualquier sociedad en la primera mitad del siglo XX. Habría sido apoyada por su esposo, un individuo que a menudo era representado de manera desfavorable, pero que claramente no era el villano de la historia. Él, como ella, fue forzado a casarse y enfrentó problemas económicos familiares y la condición de su esposa durante la guerra y el difícil periodo que siguió. Sin embargo, debió haber tenido cierto afecto hacia ella,
ya que existen poemas de él que están dedicados a su esposa e hija. A pesar de sus mejores esfuerzos, la unión no pudo sostenerse, particularmente una vez que terminó la guerra y el gobierno imperial, que los había obligado a casarse en 1931, dejó de existir. Además, Corea había alcanzado su independencia tras la guerra. En consecuencia, la pareja se divorció en 1953 y niñez este. Sin embargo, la mayor tragedia que enfrentaron ocurrió 3 años después, cuando su hija huyó de su casa, dejando una nota que parecía una carta de suicidio. Nunca se la volvió a ver y se supone que se quitó la vida. Después de este traumático suceso, la condición de Diakai empeoró aún más. La antigua princesa bien podría haber pasado sus últimos años simplemente olvidada en un asilo japonés, si no fuera por la intervención de ciertas partes en Corea en su favor. Después de la Guerra de Corea, luchada entre 1950 y 1953, el país había sido dividido en dos: Corea del Norte con el bloque comunista soviético-ruso, y Corea del Sur con el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos. Sin embargo, mientras que Corea del Norte es generalmente famosa por su brutal dictadura, Corea del Sur también coqueteó durante muchos años con el autoritarismo, particularmente bajo el largo gobierno de Chiang Man-ri, desde 1948 hasta 1960. Bajo tales condiciones, había una sospecha inherente de la antigua familia real, y se oponían al regreso de Deokye a Corea. Pero a principios de los 1960, las circunstancias se volvieron más propicias, y en 1962 a la princesa Dorokai se le dio permiso para regresar a su patria. Lloró cuando vio el continente coreano por primera vez en 32 años. La princesa pasó el resto de su vida residiendo en su hogar de la infancia, en el Palacio Chandaeok en Seúl, que había sido restablecido como residencia para los miembros sobrevivientes de la dinastía Joseon. Aquí ella y su cuñada Ji Bang-ja, junto con su medio sobrino y nieto, de Go-jong y el teórico último jefe de la dinastía Joseon, vivieron con una stripper del gobierno coreano. No obstante, los problemas de Daekai persistieron. Fue admitida periódicamente en el hospital de la Universidad Nacional de Seúl para recibir asistencia con sus trastornos psiquiátricos en los años siguientes a su regreso a Corea. Y sin embargo, vivió durante casi 3 décadas cuando finalmente murió el 21 de abril de 1989. Aparentemente sufría de afasia, una condición que resulta de un daño cerebral y que priva al paciente de la capacidad de entender el lenguaje, lo que significa que no podía hablar con otros ni entender lo que le decían. Para entonces había sobrevivido a todos sus medios hermanos. Pero fue una vida difícil, una que se vio comprometida desde el principio por las circunstancias políticas en las que nació, trauma del cual parecía nunca recuperarse completamente. Hoy un monumento se erige en la isla Tsushima, conmemorando su matrimonio con su esposo, el conde So, en 1931. La vida de Daekai ha sido objeto de varios libros, obras de teatro y películas, siendo la más celebrada La Última Princesa, una película coreana que se estrenó con gran aclamación de la crítica en 2016 y que se ocupa de su vida en Japón y sus esfuerzos por regresar a Corea.